Hola mis estudiantes de física de parte del profe Javi, reciban una cordial bienvenida a una clase más de física desde lo cotidiano. Hoy vamos a compartir y aprender sobre cómo interactúan las fuerzas cuando se trata de hacer girar, desde una herramienta para apretar o aflojar una tuerca hasta la rueda, el piñón, el plato o el pedal de una bicicleta. Por ese motivo, a esta sesión yo la he querido llamar fuerzas y torques en una bicicleta. Comencemos por hablar un poquito sobre la bicicleta. ¿Qué es una bicicleta? Ante todo es una máquina compuesta que aprovecha la fuerza de nuestras piernas para hacer funcionar un sistema de engranajes formado por piñones, cadena y platos y transmitir así un movimiento a la rueda trasera. Pero lo más importante de la bicicleta es su gran aporte como vehículo amigable al medio ambiente y a la salud y al bienestar de las personas. Desde el punto de vista como vehículo amigable al medio ambiente, sabemos que no produce ruido, no emite gases de efecto invernadero y ocupa un lugar, un espacio muy pequeño, lo que hace que la puedas dejar en cualquier rincón de la casa. Desde el punto de vista de la salud, está comprobado que si montas unos 30 minutos diarios, puedes quemar unas 500 calorías, lo cual te evita enfermedades asociadas al sistema cardiovascular. Engrandece tu sistema muscular, fortalece tu corazón, entre una gran cantidad de beneficios a la salud. En cuanto al bienestar de las personas, está comprobado que cuando uno monta en bicicleta, libera una cantidad de hormonas conocidas como las hormonas de la felicidad. Por eso es que cuando uno termina de montar bicicleta se siente eufórico, motivado, con mucha paz interior, porque estas hormonas precisamente te dan todo ese bienestar. Son la serotonina, la dopamina, las endorfinas, la oxitocina. Ahora sí, vamos a comenzar a entender cómo interactúan las fuerzas en una herramienta para irnos poco a poco a entender las fuerzas en la bicicleta propiamente dicha. Comencemos entonces por la herramienta. Una herramienta es un objeto elaborado con el fin de que al usarla ahorremos energía, es decir, utilicemos un mínimo esfuerzo. Pero ¿qué debe tener una herramienta para que nos propicie todo ese beneficio? Veamos. Debe tener un punto de aplicación de la fuerza que hay que vencer, la cual llamamos fuerza de resistencia. Un punto de aplicación de la fuerza motriz, que es la fuerza que realizamos para vencer esa fuerza de resistencia. Observemos que la fuerza motriz, al levantar la mano o al bajarla, tiene la tendencia a hacer un giro. Por lo tanto, la herramienta nos debe propiciar también un eje de rotación para permitirnos realizar ese giro. Y algo también muy importante es la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Yo creo que has notado que entre más lejos tomemos la herramienta para hacerla girar, nos va mejor. A esa distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza le llamaremos brazo. Tenemos entonces 4 elementos que nos brinda la herramienta. Veamos: un punto para vencer la fuerza de resistencia, un punto de aplicación de la fuerza motriz, un eje de rotación y
un brazo, que es la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Veamos otro caso aquí. Aquí tenemos el brazo y tenemos una fuerza también, que en este caso va en sentido sur. Creo que con esos elementos tenemos más que suficiente para definir entonces una magnitud física que se llama momento de fuerza, momento de torsión o simplemente torque. Cada vez que escuchamos la palabra torque, la asociamos con un giro o con una rotación. ¿Qué es entonces un torque? Un torque es una magnitud física vectorial que surge del producto de una fuerza perpendicular a la línea que une el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. En otras palabras, un torque es el producto de una fuerza por un brazo, siempre y cuando el brazo forme ángulo de 90 grados con la fuerza. Importante a la hora de hallar ese producto de brazo por fuerza, tener en cuenta el giro que haría la fuerza. En este caso, la fuerza hace un giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, que es positivo, y eso determina el signo del torque. Cuando definimos un torque también lo definimos respecto a un punto. Aquí decimos un torque respecto a este punto que es el eje de rotación. Entonces, el torque, que se simboliza con la letra tau, que es como una T, con respecto al punto O o eje de rotación O, sería igual al producto de el brazo por la fuerza. Eso sí, recuerden que el brazo y la fuerza deben formar un ángulo de 90 grados. Entonces el torque con respecto a ese punto o eje de rotación, en este caso sería brazo 0.15 metros multiplicado por la fuerza, que serían 30 newton. Esto nos daría igual 0.15 por 30, nos da 4.5 newton por metro. El torque se expresa en unidades newton por metro. Qué fácil, ¿cierto? Vamos a mirar ahora este otro torque. Observamos que el brazo es 0.2, pero la fuerza hace un giro en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, que por ser un giro negativo, el torque es negativo. Entonces, de nuevo, torque igual, de una vez multipliquemos brazo, pero entonces ya tiene aquí el signo negativo, brazo, 0.2 metros multiplicado por la fuerza, que es 10 newton. Esto me da igual a 2 newton por metro. Pero recordemos que ese torque es negativo. Menos 2 newton por metro. Vamos a bajarlo acá para que nos quede bien el signo. Y recordemos también que el torque se define respecto a un eje de rotación. Decimos torque respecto a O al punto cero, eje de rotación. Bueno, ahora sí, vamos a pasar acá. Con esto nos adentramos a la bicicleta. Veamos entonces, aquí he tomado la medida de 0.25 como brazo, como eje de rotación. Tenemos aquí el punto O y la fuerza, vamos a darle una fuerza cualquiera del pie, que es la que hace que mueve el pedal hacia abajo. Entonces vemos que dicha fuerza hace un giro negativo, en sentido negativo, porque es el giro en sentido de las manecillas del reloj. Entonces el torque es negativo. Entonces brazo es igual a menos 0.25
metros por la fuerza, que es en este caso 30 newton. Esto nos da 7.5 newton multiplicado por metro. Ahí tenemos entonces el torque. Como reto 1 vas a tomar la medida del brazo para tu bicicleta y vas a darle un valor de fuerza cualquiera y vas a encontrar el torque. Bueno, vamos a pasar acá al reto 2. Para el reto 2 tenemos fuerza, que sería la fuerza tangencial que haría la cadena sobre el piñón pequeño, y el brazo sería el punto de aplicación de la fuerza respecto al giro. Para el piñón pequeño le dimos un valor de 0.02 metros. Tienes que fijarte si la fuerza hace un giro negativo o hace un giro positivo, y eso te determina el signo del torque con respecto a O, es decir, al eje de rotación. Vamos a pasar ahora a un reto más interesante. No siempre las fuerzas forman ángulo de 90 respecto al brazo. En un ejercicio de estos vemos que aquí, por ejemplo, forman ángulo de 150 grados. ¿Qué hacer? Porque la definición de torque me dice que el brazo tiene que ser perpendicular a la fuerza. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Veamos. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar un brazo prolongando la fuerza. Aquí tenemos, a ver, el brazo 0.15 metros, que sería esto, eje de rotación O, y la fuerza, veámosla aquí, que forma ángulo de 150 grados. Entonces nos toca encontrar un nuevo brazo. ¿Cómo lo encontramos? Sencillo. Prolongamos el vector fuerza. Como si nos fuéramos con un lapicito así derecho. Lo prolongamos. Esta seguiría siendo la fuerza. Este es el vector fuerza. Y hasta un punto en el cual yo encuentre que la fuerza encuentra una línea perpendicular, que sería esta. Y esta línea perpendicular a la fuerza, esta sería el nuevo brazo. Es decir, que yo tendría que encontrar en este caso un nuevo brazo. Lo voy a llamar B. Ahora, ¿cómo hallar el valor de ese nuevo brazo? Veamos. Cuando yo prolongo la fuerza, formo entonces dos catetos. Aquí tengo un ángulo de 90 grados. Se tienen dos catetos. Y el brazo antiguo, que es 0.15, sería la hipotenusa. Aquí tenemos una hipotenusa y dos catetos. Ahora observemos esto. Este ángulo es de 150. Yo puedo prolongar acá el brazo y encontrar así el ángulo que le hace falta para 180 a los 150, que sería un ángulo de 30 grados. Entonces, observe que por opuestos por el vértice, este ángulo también sería de 30 grados. Estos dos son iguales. ¿Qué tenemos entonces? Si este es cateto opuesto al ángulo de 30 grados, este sería el cateto opuesto y este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa, aquí he colocado seno de 30, la función seno. Seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es B, que es el nuevo brazo, B, sobre R, que es el brazo antiguo, el brazo anterior. Entonces, seno de 30 es nuevo brazo sobre brazo anterior. Sencillo, ¿cómo encuentro B? Multiplicando el brazo antiguo por el seno de este ángulo. Entonces, el brazo B sería igual a
brazo antiguo 0.15 metros multiplicado por el seno de 30 grados. Ese sería el nuevo brazo. Ahí lo tenemos. 0.15 multiplicado por seno de 30. Seno de 30 es 0.5, entonces sería 0.15 por 0.5 y esto me da un brazo, esto me da igual a 0.075. 0.15 por 0.5, que seno de 30 me da 0.075. Ese es el nuevo brazo. Entonces, si yo voy a hallar el torque, sería brazo por fuerza. Pero recordemos que siempre tengo que mirar acá qué sentido de giro hace la fuerza. En este caso, la fuerza hace un sentido negativo, que es el de las manecillas del reloj. Entonces el torque es negativo. Multiplicamos entonces el brazo, el nuevo brazo, que es el brazo antiguo, por el seno del ángulo. Entonces me da nuevo brazo 0.075 metros por la fuerza. La fuerza es de 10 newton. Esto me da igual a menos, simplemente para multiplicar por 10 corremos la coma un lugar hacia la derecha y me da 0.75 newton. Recordemos que es negativo, vamos a bajar este menos 0.75 newton multiplicado por metro. Ahí tenemos el torque con respecto a o sea, con respecto al eje de giro o eje de rotación. Vamos a pasar a mirar otro ejemplo. En este caso, observa que están formando un ángulo de 37 y si yo me voy hacia allá, pues no voy a encontrar ese punto donde la fuerza pues sea perpendicular a un brazo. Entonces me tocaría prolongarlo hacia acá. En vez de irme hacia allá, lo prolongo hacia acá. Entonces veamos. Ahí tenemos una prolongación de la fuerza. Y ahí sí podría encontrar, este sería todo el vector fuerza. Ahí sí podría encontrar un nuevo brazo, es decir, una línea que sea perpendicular al vector fuerza. El vector fuerza es de 5 newton. Bueno, entonces la línea que sería perpendicular, aquí la tenemos, y este sería el nuevo brazo. Igual, el brazo antiguo sigue siendo hipotenusa y aquí tendríamos el ángulo de 90 grados. Bueno, creo que me torcí un poquito, vamos a organizarlo. Ahí sí tendríamos que me forma un ángulo de 90. A ver, organicémoslo bien. Hasta que logremos el ángulo de 90 grados. Bueno, estuvimos cerca. Colocamos aquí el ángulo de 90 grados.
A ver, es que aquí está todavía muy torcidito. Y aquí colocamos el ángulo de 90 grados. Entonces, igual, volvemos a utilizar la función seno. Entonces, el nuevo brazo es 0.15 por seno de 37. Entonces, nuevo brazo es 0.15 por seno de 37 grados. Esto nos da igual, seno de 37 es 0.6. Entonces 0.15 por 0.6 me da 0.09. Ese sería el nuevo brazo, metros. ¿Cuál sería entonces el torque? El torque sería el nuevo brazo multiplicado por la fuerza de 5 newton. Pero recordemos una cosa, que primero tengo que mirar acá antes de hallar el torque, el sentido de giro de la fuerza. Vemos que es un sentido también negativo. Entonces decimos torque con respecto al eje de giro, al eje de rotación, negativo igual a brazo 0.09 metros multiplicado por la fuerza que es 5 newton. Esto me da igual a 0.45 newton por metro. Pero mucha atención que ese torque es negativo. Bueno, ahora sí tienes este reto para hallar este torque. Sería el reto 3. Tienes el reto 4, ángulo de 53 grados, brazo 0.15 metros, fuerza 20 newton. Y en el anterior, ángulo de 30 grados, brazo 0.17 metros, fuerza 12 newton. Vamos a terminar entonces con un gran reto. Veamos. Habíamos dicho que todo ese sistema que se transmite debido al engranaje se transmite hacia la rueda trasera. Entonces vamos a hallar el torque que hace la rueda trasera. Para hallar el torque que hace la rueda trasera, entonces vamos a considerar la fuerza de rozamiento, que sería tangencial a la rueda, y el radio de la rueda. Entonces tenemos fuerza de rozamiento multiplicado por el radio y formarían entre los dos un ángulo de 90 grados. Entonces no sería sino multiplicar fuerza por el radio, pero eso sí, tenemos que hallar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a μ, que es 0.60, vamos a tomar como coeficiente de rozamiento cinético 0.60, multiplicado por la fuerza normal. Vamos a tomar como fuerza normal la magnitud igual al peso, porque la fuerza normal tiene igual magnitud que el peso. Entonces tenemos peso para el profe Javi, sería 67 kilogramos multiplicado por la aceleración, 10 metros por 10 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a hacer aquí segundo y aquí cuadrado.
para obtener los 10 metros por segundo cuadrado. Nos queda entonces que el peso del profe Javi sería igual a 670 newton. Peso de la bicicleta. Le vamos a dar aquí unos 12 kilogramos. Igual, esos 12 kilogramos los vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad. 10 metros, vamos a colocar la misma de acá. Por 10 metros por segundo cuadrado. Y esto me da igual a 120 newton. Entonces el peso total de la bicicleta más el peso del profe Javi nos daría un total de 670 más 120, que eso sería 790 newton. Sencillo, entonces para hallar la fuerza de rozamiento simplemente multiplicamos el μ, que es 0.60, por el peso. Entonces sería 0.60 multiplicado la fuerza, para hallar la fuerza de rozamiento, a ver, sería fuerza de rozamiento sería 0.60, que es el μ, multiplicado por el peso total, profe Javi más bicicleta, o sea, por 790 newton. Me daría entonces que la fuerza de rozamiento es 474 newton. Ya tenemos la fuerza de rozamiento. ¿Qué nos toca hallar ahora? Nos toca hallar el radio. Para hallar el radio tenemos que tener en cuenta que las bicicletas tienen una medida de RIN. Por ejemplo, este es RIN 29. Hay otras bicicletas RIN 26, otras 27.5. Este es un RIN 29. Pero cuando se habla de RIN 29 o 26 o 27.5 se refiere al diámetro. Y ese diámetro va expresado en pulgadas. Entonces, para hallar el radio me toca la mitad del diámetro. Si este es RIN 29 pulgadas, 29 in, lo divido entre 2, me da 14.5 pulgadas, que ese sería el radio. Ahora sí, debo multiplicar esas 14.5 por 2,54 centímetros, que es la medida de una pulgada en centímetros, y esto me da 36,8 centímetros. Al pasarlo a metros, me da 0.36 metros, o sea que tengo un radio de 0.36 metros. Ahora sí, no me queda sino hallar el torque, porque ya tengo el radio y tengo la fuerza de rozamiento. Entonces, antes de hallar el torque, miramos acá el sentido de giro de la fuerza. Miren que sería sentido negativo. Entonces, menos y multiplicamos. Fuerza 474 newton multiplicado por el brazo, es decir, por 0.36 metros. Esto me daría igual a menos, porque es un torque negativo, menos 170.4 newton multiplicado por metro. Bueno, entonces, ¿cómo realizarían ustedes el reto? Sencillo, es seleccionar una bicicleta, qué tipo de RIN tiene, y tendrían en cuenta como fuerza normal el peso de cada uno sumado con el peso de la bicicleta.
que le van a adicionar al peso de la bicicleta. Y van a tomar como un coeficiente de rozamiento 0.6. Y ahí tendríamos entonces cómo hallar un torque como reto final. Hemos terminado por hoy. Espero un próximo encuentro en una sesión que venga. Que Dios los bendiga y que Dios las bendiga.